Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es transformaciones en el plano, continuando un poco con el tema de la semana anterior, que fue simetría axial. Las transformaciones en el plano son una serie de operaciones geométricas que se aplican a diferentes objetos o figuras y tienen la cualidad de preservar las características de la figura original. En las que nosotros vamos a ver tienen esas características. Algunas preservan tamaño, otras solo preservan forma, más no el tamaño. Anteriormente, en clases pasadas, en el tema de círculo y circunferencia, de hecho ya habíamos visto una de ellas que es las traslaciones de circunferencia. Y básicamente en las que nos vamos a centrar ahorita es igual en traslaciones, pero para cualquier tipo de figura, además de reflexión, homotesias y de rotaciones. Entonces vamos a comenzar específicamente con las traslaciones, que es un tema continuación de las traslaciones de la circunferencia. Esto es una operación geométrica que permite mover los puntos de un objeto o de una figura de una posición a otra, pero en diferente dirección. Tiene una característica muy importante y es que preserva el tamaño y además preserva la forma. O sea, la figura que va a resultar al final es una figura congruente con la figura original. O a la figura original muchas veces le decimos figura primitiva. Y entonces, si un punto en un sistema de coordenadas rectangulares tiene coordenadas x, y hay un vector de movimiento que vamos a recordar, acá el vector puede tener coordenadas A, que corresponde al desplazamiento izquierda o derecha, y un valor B, que sería un movimiento relacionado con arriba o abajo. O sea, el A, recuerden que está relacionado con las X porque es izquierda a derecha, y el B está relacionado con las Y porque es arriba o abajo. Y entonces las coordenadas del punto resultante luego de la traslación va a tener coordenadas X más A y Y más B, o sea, por aparte. Y este punto P', que va a ser un punto homólogo con el punto original P. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Veamos este dibujo que tenemos aquí en un sistema rectangular, de coordenadas rectangulares. El punto A, acá tiene un punto que es el A', es un punto homólogo a A bajo una traslación. Esta línea que vemos aquí o esta flecha que viene acá indica el movimiento de la traslación. Ahora, claramente para una traslación siempre debemos conocer el vector de desplazamiento, que sería A, B. En este caso no nos dan vector porque vean que tenemos la figura original o la figura primitiva y la figura que resultó luego de la traslación. Entonces, de hecho, en este caso nosotros podríamos incluso determinar cuál fue el vector de desplazamiento. Porque si el punto A' es el punto homólogo a, el punto C' es el homólogo a C y el punto B' es el homólogo a B, entonces nosotros podríamos perfectamente determinar cuáles fueron las características en el movimiento, o sea, encontrar el vector director. Entonces, por ejemplo, acá el punto A tiene coordenadas 5,2. Tiene coordenadas 5,2. Y luego el punto A', que sería el homólogo de ese, tiene coordenadas 10,4. Por lo tanto, ¿qué movimiento ha realizado? Ha realizado 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades hacia la derecha. Y luego 1, 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje. Para el 5 unidades a la derecha, paralelo al eje X, ¿verdad? Porque es el eje horizontal. Y 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y, porque es el eje vertical. Entonces, incluso los otros puntos tienen que corresponder con este vector de desplazamiento que estamos encontrando, que es 5,2. O, si lo queremos decir un poco más ilustrativo, es 5 a la derecha y 2
hacia arriba. Entonces, para el punto B y el punto B', que es el homólogo de B, deberíamos encontrar exactamente este mismo movimiento de 5 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces, veamos, el punto B tiene coordenadas 9 en X y en Y 5. Y el punto B' tiene coordenadas 14 para X y 7 para Y. Entonces, en el eje X tuvo un movimiento de 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha. Y en el eje Y tuvo un movimiento de 1, 2 unidades hacia arriba. Entonces, vea que coincide con lo que encontramos para el punto A y su homólogo A'. Si hiciésemos lo mismo para el punto C y C', obtendríamos lo mismo. Sin embargo, ya no lo vamos a continuar. Entonces, acá dice, observe que en la figura anterior, en ella el triángulo ABC se ha desplazado 5 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje X y paralelo al eje Y respectivamente. La flecha indica la dirección del desplazamiento. Y luego el triángulo A', B', C' es una imagen del triángulo ABC. Y aquí se puede comprobar que ese triángulo es un triángulo congruente con el triángulo original. Eso lo podrían probar ustedes mediante la distancia de los segmentos, la longitud de los segmentos. No lo vamos a hacer, pero sí se podría comprobar que la figura resultante es una figura original, es una figura congruente con la figura original. Entonces acá lo más importante es eso, recordar que para encontrar las coordenadas del punto homólogo con un punto primitivo, o un punto original, lo que se hace es el movimiento izquierda o derecha se le suma a la coordenada X y el movimiento arriba o abajo se le suma a la coordenada Y. Luego tenemos otra de las transformaciones en el plano que también tiene la característica de preservar la forma y de preservar los tamaños. Entonces las reflexiones lo que hace es que a cada punto de una figura u objeto lo va a reflejar a través de una recta, tal que el nuevo punto reflejado tiene la misma distancia, eso es muy importante, tiene la misma distancia a la recta que el punto primitivo a esta. Además, el segmento de uno de los puntos primitivos y el reflejado es perpendicular a la recta de reflexión. Esa es otra característica. Entonces, la distancia del punto primitivo a la recta y del punto reflejado, o sea, del punto homólogo al original, a la recta, tiene la misma distancia. Y luego el segmento que une al punto original con el punto primitivo es perpendicular a la recta. Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego el punto reflejado a la imagen bajo la reflexión y este es homólogo con el primitivo. Eso ya lo mencioné. Dicha operación geométrica, al igual que la traslación, preserva tamaños y medidas. Importantísimo. La reflexión preserva tamaños y medidas, al igual que la traslación. Y por lo tanto, la figura resultante va a ser una figura congruente con la original. Hay varios tipos de reflexiones, como las reflexiones es a través de una recta. Entonces, cuando vimos rectas, recuerden que hay rectas horizontales, rectas verticales o rectas u oblicuas, o sea, inclinadas. Entonces, uno podría hacer reflexión a través de cualquiera de esos tres tipos de rectas. Sin embargo, para este curso en específico, solo vamos a ver reflexiones a través de rectas horizontales o de rectas verticales. Las rectas inclinadas, como son o oblicuas, son un poco más complicadas, entonces esas no las vamos a ver acá. Y entonces, un ejemplo de reflexión a través de rectas horizontales son reflexiones a través del eje X, porque como el eje X es un eje horizontal, una reflexión a través de una recta horizontal sería el eje X. Y una reflexión a través de una recta vertical sería una reflexión con el eje Y. En esta figura que tenemos acá, entonces lo que tenemos es una figura original, que en este caso es un pentágono no convexo, irregular,
Entonces lo que tenemos aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto es un pentágono irregular no convexo. Ahora, lo que se hizo fue una reflexión a través del eje X. Vean que acá está el eje X, lo estoy repintando en azul. Y entonces se hizo una reflexión a través de ese eje y lo que resultó es el otro pentágono irregular no convexo que vemos abajo. Vean que las dos figuras son congruentes, o sea, tienen la misma forma y tienen los mismos tamaños. La distancia que hay de aquí a aquí es la misma de este segmento mide lo mismo que este segmento y así sucesivamente. Igual acá como antes, el punto A' es el homólogo de A, el punto D' es el homólogo de D, el punto C' es el homólogo de C, el punto E' es el homólogo de E, y hay algo importante de ver aquí, y es que el punto B es un punto que se llama invariante bajo la reflexión. Eso significa que se quedó en el mismo lugar y su homólogo es el mismo. O sea, el punto no tuvo ninguna transformación. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente ese punto queda sobre el eje de reflexión. O sea, es un punto que pertenece al eje de reflexión, o sea, a la recta de reflexión. Y lo que les decía antes, o que menciona el texto, es que las distancias son iguales al eje de reflexión para el punto primitivo y para el punto homólogo. O sea, eso quiere decir que la distancia que hay desde A hasta la recta de reflexión, por ejemplo, aquí es 2. Y entonces A' a la recta tiene que tener la misma distancia, y de hecho lo es 1, 2. Tiene una distancia de 2 y así sucesivamente con los otros puntos. Por ejemplo, C a la recta tiene una distancia de 1 y C' a la recta tiene una distancia también de 1. Y luego, entonces, aquí algo importante, dice, de manera general diremos que un punto homólogo, que el punto homólogo del punto P con coordenadas X, Y, reflejado a través de la recta X es el punto P' que tiene coordenadas X, menos Y. O sea, lo que cambia es la coordenada Y. Vean que la X se mantiene igual, pero la Y cambia de signo. Si era positivo, queda negativo. Si era negativo, en el punto homólogo va a quedar eh, positivo. Y eso fue justamente lo que pasó en este ejemplo de esta figura. Vean, por ejemplo, las coordenadas del punto A. El punto A tiene coordenadas para X, 2, para Y, 2. Y el punto A' tiene coordenadas para X, 2. Y para Y, menos 2. Entonces vean justamente lo que está mencionando en este apartado de acá, en este parrafito. Y es que el punto homólogo con el original, lo que cambia es la coordenada Y. Veanlo acá, coordenada Y, coordenada Y. En el original era positivo y en el homólogo quedó negativo. Mientras que la coordenada X se mantiene con el mismo signo. Y eso es una reflexión a través del eje X. También hay reflexión a través del eje Y. Por ejemplo, por eso dice aquí, análogamente diremos que el punto homólogo del punto P con coordenadas X, Y reflejado a través de la recta Y es el punto P' que tiene coordenadas menos X, Y. O sea, lo que está pasando aquí es, si yo reflejo a través del eje Y, quien cambia es la X, no la Y. La Y se mantiene igual, véanlo acá. Se mantiene exactamente igual. Quien cambia es la X. Entonces, vean que acá, en este dibujo que se ha hecho acá, que es un arco de circunferencia, en este arco de circunferencia se ha hecho una reflexión del arco FGH a través del eje Y. Y lo que resultó fue este otro arco de circunferencia H', G', F', que es el resultado de la reflexión a través del eje Y.
vean que se comprueba lo mismo de antes. La distancia del punto H a la recta de reflexión es 1, 2 y de H' a la recta es 1, 2. Mantiene las distancias y así sucesivamente para cualquier punto. Por ejemplo, G, 1, 2, G', 1, 2, F, 1, 2, 3, 4, F', 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, como dice, conserva las distancias, o sea, hay la misma distancia del punto primitivo a la recta y del punto homólogo a la recta. Y la otra cosa importante ahí que se mencionaba en el texto es, por ejemplo, si yo trazo el segmento H, H', ese segmento con la recta de reflexión son perpendiculares, o sea, aquí forma un ángulo de 90. Aquí hay un ángulo de 90. Y así sucesivamente con cualquier punto que se una el primitivo con el homólogo. Por ejemplo, F con F'. Si yo los uno, entonces forma un ángulo de 90 con el eje de reflexión o la recta de reflexión. En este caso era uno de los ejes. Ahora, vean la propiedad que se menciona acá. Las coordenadas de H son para X menos 2 y para Y 4 y las coordenadas de H' son para X 2 y para Y 4. Por lo tanto, vean que lo que está cambiando, la Y se mantiene igual con el mismo valor. Lo que cambia es la X que cambia de negativa, cambió a positiva. Es justamente lo que se está explicando en este otro parrafito pequeño, que lo que hace es una analogía con el párrafo anterior para la reflexión en X. Este tema en específico tiene la similitud con o suena muy parecido a la definición de un eje de simetría. Justamente es porque guardan mucha relación entre ellos y básicamente eh, una reflexión podría verse como una simetría también, una simetría mediante donde el eje en el cual o la recta en la cual se refleja va a formar el eje de simetría de la figura. Luego, otra de las transformaciones en el plano que tenemos que ver son las rotaciones. Las rotaciones, junto con las que acabamos de ver, que eran traslaciones y reflexiones, forman parte de las tres transformaciones en el plano que preservan forma y preservan tamaño. Entonces, las rotaciones tienen esa particularidad, al igual que las otras dos, preservan tamaño y preservan forma. Es decir, la figura que resulta luego de una rotación es una figura congruente con la figura primitiva, o sea, con la figura original. Luego, en la rotación es muy importante identificar, además de los elementos que se vieron antes, que también, por ejemplo, preservar forma, preservar tamaño, es que la rotación tiene algo que se llama el punto o el centro sobre el cual se hace la rotación, que se llama centro de la rotación. Entonces, en este caso en específico que tenemos acá, que es un polígono irregular no convexo, se ha hecho una rotación centrada en el punto O. Vean que aquí está el punto O. En este punto es donde se centra la rotación. Ese punto puede tomar cualquier punto en el plano cartesiano. Cualquier punto podría ser el centro de la rotación. Y además del centro de la rotación tiene que existir un ángulo, que en este caso es un ángulo alfa, de una cierta magnitud que oriente el giro y que diga la magnitud de ese giro. Ahora, la rotación puede ser en sentido horario, o sea, igual a las manecillas del reloj, o en sentido antihorario, o sea, al revés a las manecillas del reloj. En este ejemplo, en específico, se hizo una rotación en sentido horario, porque vean que va a favor de las manecillas del reloj, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Siempre que el giro sea en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo se debe indicar como un ángulo negativo. En este caso, la rotación se hizo a partir de un ángulo de menos 55 grados. Por lo tanto, va a favor de las manecillas del reloj.
Si el ángulo es un ángulo positivo, va en sentido opuesto a las manecillas del reloj, o sea, así. Y los ángulos se notan como ángulos positivos. Esa es la diferencia entre si es positivo o negativo. Y luego, el número tal cual, en valor absoluto, básicamente lo que me dice es la magnitud o la amplitud de ese giro. ¿Qué tantos grados giró? Con respecto, obviamente, con centro en el centro de la rotación, como se indicó anteriormente. Y aquí tenemos características similares con las otras transformaciones en el plano, como las que ya habíamos dicho, que preserva tamaños, preserva formas. Vea que esta figura, que es la homóloga con la original, con la primitiva, es exactamente igual, solo que está orientada en un sentido diferente o tiene una rotación, es lo que se ve ahí, está rotada con respecto a la original. Y luego, obviamente, el punto G' es el homólogo de G, H' es el homólogo de H y así sucesivamente con todos los puntos. Algo importante aquí, todos los puntos giran al unísono, o sea, si yo giro el punto K y obtengo el punto K', que es el homólogo del original o del primitivo K, los demás puntos tienen que girar en ese sentido, o sea, G' giró en el mismo sentido y en la misma magnitud con respecto a G. Yo podría incluso acá trazar esos mismos segmentos que se han trazado para K y K'. O sea, por ejemplo, aquí yo podría trazar hacia el centro y después del centro a G' y podría incluso medir este ángulo si tuviéramos un transportador y este ángulo nos va a dar 55 grados. Ahora, como es en sentido horario, entonces es negativo, pero aquí lo más importante o lo que les estoy tratando de explicar es que todos los puntos de la figura van a girar en el mismo sentido y en la misma magnitud. Entonces yo podría determinar el giro en cualquier, podría determinar el ángulo de rotación en cualquiera de un punto original con el punto homólogo, trazando estos segmentos como se hizo aquí y midiéndolo con un transportador en caso de que se pudiese. Y básicamente eso es todo lo que veríamos de rotación. No vamos a ver cómo es que se obtienen las coordenadas de este punto con respecto al punto original, del punto homólogo con respecto al punto original, porque no es tan sencillo. Ahí hay que usar unas ecuaciones de rotación que son un poco complicadas. Nosotros no vamos a ver eso y no está en el temario, entonces no lo veríamos. Y luego, la última de las transformaciones en el plano que vamos a ver son las homotesias. En realidad las homotesias es un tema que ya se vio en el año de octavo. Ahí se vio profundamente, en teoría, el tema de homotesias. Aquí vamos a hacer un repaso, sin embargo, de las homotesias, porque igual se evalúan. Entonces vamos a ver algún repaso de lo que es el tema de homotesias. Incluso yo tengo un video sobre, que habla un poco más exhaustivo sobre la parte de homotesias. Entonces, les voy a dejar un link aquí arriba donde pueden accesar al video de homotesias. Las homotesias es la última de transformaciones en el plano que vamos a ver, pero las homotesias tienen la particularidad que no preserva tamaños. Solo hay uno, o podríamos decir que dos casos en específico donde sí preserva tamaños, pero en la mayoría de los casos no se preserva el tamaño en las homotesias. Siempre hay o un aumento o una disminución de la figura original. Ahorita vamos a ver qué determina si aumenta o si disminuye. Sin embargo, la forma como tal sí se preserva, ¿verdad? O sea, si es un triángulo, la figura resultante va a ser un triángulo. Si era una estrella, la figura resultante va a ser una estrella. Si era un círculo, la figura resultante va a ser un círculo. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que va a ser o más grande o más pequeña. Y luego en las homotesias también, al igual que en las rotaciones, tenemos un punto fijo sobre el cual es el que se realiza la homotesia, que en este caso se llama el centro de la homotesia. Es un punto que permanece invariante
sea, no tiene ninguna transformación, es un punto que no se mueve, no cambia en la homotesia. Y lo otro muy importante es que el punto, como se menciona acá, dice, esta transformación cumple que el punto primitivo y el homotético o el punto homólogo están alineados con el punto del centro de la homotesia. Y además cumple que los segmentos son paralelos entre sí. O sea, los segmentos homotéticos son paralelos entre sí. Vamos a ver esas dos características en esta figura que está acá. Entonces, O es el centro de la homotesia. Tengo el triángulo ABC, que es el triángulo original, y luego tengo el triángulo homotético o el triángulo homólogo A'B', C', que resultó luego de una homotesia centrada en el punto O. Entonces, vea que, por ejemplo, el punto C con el punto C', que es su homólogo o su homotético, están, si yo los uno mediante una línea y continúo la línea, también va a llegar al centro de la homotesia, o sea, los tres puntos están alineados y así pasa con cualquier punto, su homólogo y el centro. Entonces, por ejemplo, B' y el centro de la homotesia están alineados y A' y el centro de la homotesia también están alineados. Y la otra característica que se menciona ahí es que los segmentos, un segmento con su homólogo son segmentos paralelos. Por ejemplo, el segmento AB con el segmento A'B' son paralelos. Estos segmentos son paralelos y así sucesivamente los demás. Por ejemplo, el segmento AC con el segmento A'C' son paralelos. Y por último, CB es paralelo con C'B', son paralelos. Eso es lo que se está mencionando en este párrafito de acá. Y luego la razón de la homotesia, que también es muy importante, es el número que me indica en cuánto disminuye o en cuánto se amplía la figura con respecto al original. Por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, en la figura adjunta, AC es 4. Aquí dice que AC mide 4. O sea, este segmento de aquí es 4. Y luego dice que A'C' es 8. Este segmento de aquí es 8. Por lo tanto, la razón de la homotesia K siempre se representa con K. La razón de la homotesia K es igual a 2. ¿Cómo es que se calcula la razón de la homotesia si tengo la figura? Entonces, lo que se hace es, la constante K se determina, como es una razón, va a ser una división. Es lo mismo. Entonces, arriba en el numerador va a ir la longitud del segmento homólogo o del segmento homotético, que en este caso es 8. Y abajo siempre va a ir la longitud del segmento original, en este caso es 4. Entonces 8 entre 2 es, perdón, 8 entre 4 es 2. Entonces la constante K en este caso es 2, que es lo que se mencionaba acá. Ahora, vean que la constante 2 indica, ahorita lo vamos a ver, como es positiva y como es 2, la figura que resultó es el doble de la figura original. Y de hecho ya se veía en este segmento que fue el doble del original. Y así sucesivamente los otros están en razón del doble del original. Además, otra característica es que, por ejemplo, este punto al punto centro va a tener una cierta longitud. Esa longitud va a quedar, en este caso, como la constante es K es 2, entonces del punto C', que es el homotético, a O sería 2L, porque sería aumentado o multiplicado por 2, porque aumentó el doble de la longitud de C' al centro O. Y entonces las homotesis se pueden clasificar de dos tipos. Esto es muy importante también. Las homotesis se pueden clasificar directas y es cuando la constante
o la razón de la homotesia K es mayor que cero. En este caso, los dos puntos se encuentran del mismo lado del centro O. Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, que es este que tenemos acá, ya habíamos dicho que la constante homotética ya la habíamos calculado, era K igual a 2. Entonces, como 2 es mayor que cero, esto se llama una homotesia directa. En la figura, además, sin tan siquiera calcular la constante homotética, uno ya podía determinar que es una homotesia directa. ¿Cómo? Porque las dos figuras, por ejemplo, si nosotros trazamos aquí una recta sobre el centro de la homotesia, las dos figuras quedan al mismo lado del centro. O sea, no tengo una a la derecha y una a la izquierda, lo que tengo es las dos a la derecha. Entonces, eso es una homotesia directa. Luego, la homotesia inversa es la homotesia donde la constante homotética es menor que cero. Y en este caso, el punto homotético con el punto primitivo están de lados opuestos. Este es un ejemplo de ello. Este es un ejemplo que ilustra una homotesia inversa. En este caso, la homotesia aquí se indicó, la constante homotética es -2. -2 es menor que cero. Por lo tanto, esto es una homotesia inversa. Si nosotros trazamos una línea acá sobre el centro de la homotesia, entonces tengo la figura homotética y la figura original de lados opuestos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, así se reconoce también que es una homotesia inversa. Entonces, una homotesia, si es directa o inversa, lo puedo reconocer ya sea en el dibujo o mediante la constante. Si es positiva, es directa; si es negativa, es inversa. Y luego, otra característica de las homotesias inversas es que parece que le da un cierto giro a la figura. Véanlo acá. Esta figura parece que está, además de aumentada, porque tuvo un aumento, parece que giró un poco. Pero vean que en términos generales conserva todas las características que se mencionó antes, que es, por ejemplo, que el punto primitivo A' con, perdón, el punto homólogo A' con su primitivo A están alineados con el centro, y así sucesivamente los otros dos puntos. Y luego que el homólogo, los segmentos homólogos son paralelos. Aquí A', C', eso es el homólogo con CA. Son paralelos que conservan las características, de hecho, que ya se mencionó anteriormente. Y luego, bueno, acá dice también es importante mencionar que en algunos casos en específico el centro de la homotesia O es el origen del plano cartesiano. Eso es importante. Algunas veces este centro O, como es un punto del plano cartesiano cualquiera, algunas veces puede que sea el origen del plano cartesiano, o sea, el punto 0,0. Entonces, en este caso en específico, es muy fácil encontrar o muy sencillo encontrar las coordenadas del punto homólogo al punto primitivo mediante la constante homotética. Entonces, dice, si P es el punto con coordenadas x, y se le aplica una homotesia con centro 0,0, o sea, el origen del plano cartesiano, y de razón K, el punto homotético tendrá coordenadas. O sea, lo que hacemos es multiplicar cada coordenada por K, X por K y Y por K. Eso hay que aprendérselo, es importante. O sea, al final el punto homotético con respecto al punto original lo encuentro aplicando esta fórmula, que es multiplicar cada coordenada por la constante homotética. Y finalmente, para ir terminando esta explicación de las homotesias, es que la constante homotética también me dice si hay un giro, perdón, si hay un aumento o si hay una disminución de la figura original. Esto es, calculamos el valor absoluto, calculamos el valor absoluto en la constante K. Si esto es mayor que 1,
entonces lo que hay es un aumento de la figura original, como en los dos ejemplos anteriores. Vean que en este caso hay la constante K, si nosotros le sacamos valor absoluto a menos 2, eso es 2. Por lo tanto, como esto es mayor que 1, entonces hay un aumento de la figura original. Vea que de hecho esta figura homotética es más grande, de hecho es el doble que la figura original. Y en el ejemplo anterior, de hecho ya se había mencionado, en el primer ejemplo que se vio, en este caso, este que es el homotético, como la constante era k igual a 2, valor absoluto de 2 es 2, y esto es mayor que 1, entonces lo que pasa es que hay un aumento de la figura original. Luego, si la constante k es el valor absoluto es menor que 1, entonces lo que pasa es que hay una reducción o una disminución de la figura original, como en este ejemplo que tenemos acá. En este ejemplo, la constante k es eh, un medio. Entonces, un medio, valor absoluto de un medio es un medio. Y un medio en decimales es 0,5. Entonces, vea que 0,5 es menor que 1. Por lo tanto, como 0,5 es menor que 1, la figura homotética es una disminución de la figura original. Esta es la figura original. Esta de acá, más pequeña, es la figura homotética. Y vean que en realidad se ve más pequeña la homotética con respecto a la original. Entonces hay una reducción. Entonces aquí hay que analizar, a partir de la constante homotética se puede analizar dos cosas. La constante K, si es mayor que cero, es una homotesia directa. Si la constante K es menor que cero, es una homotesia inversa. Y luego, por otro lado, si el valor absoluto de la constante K es mayor que 1, entonces hay un aumento con respecto a la figura original. Si lo que hay es, si el resultado es menor que 1, el valor absoluto de la constante K es menor que 1, lo que hay es una reducción de la figura original, que por ejemplo es este el caso, esta figura que tenemos acá. Ok, vamos a realizar este ejemplo. Dice, si se transforma el triángulo ABC, cuyos vértices son A, que tiene coordenadas 0,0, B, que tiene coordenadas 0,2 y C, que tiene coordenadas menos 1,1, mediante una homotesia centrada en el origen, vea que está centrada en el origen, y de constante K igual a 3, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo con el vértice C? En este caso en específico me están preguntando con un vértice. Entonces, como es una homotesia centrada en el origen, eso era lo que yo les estaba mencionando antes, lo que hay que hacer es multiplicar la constante k por cada una de las coordenadas del punto. Entonces, C' va a tener coordenadas menos 1 por k, que k en este caso es 3, como 1 por 3, y el resultado de eso ya sería eh, las coordenadas del punto homotético o homólogo con el punto C. Menos 1 por 3, menos 3. Y 1 por 3, 3. Entonces, el punto homólogo con C es menos 3,3, que sería la opción C. Acá lo que usamos fue esto que estaba aquí, en este párrafo, que era con respecto a homotecias centradas en el origen. Luego, el siguiente ejemplo, el 3 dice, al realizar la reflexión, al realizarle una reflexión al triángulo ABC a través del eje de las ordenadas, o sea, del eje Y, las coordenadas de la imagen de A corresponden a, entonces, vamos a hacer una reflexión a través del eje Y, que es un eje vertical. Entonces, las coordenadas del punto A son menos 3,1. Por lo tanto, el punto homólogo con él, como es a través del eje Y, la Y no va a cambiar, la que cambia es la X. Entonces, el punto A' va a tener coordenadas, como aquí estaba negativo, pasa a positivo y el Y se mantiene
igual. Entonces sería 3,1, que sería la opción B. Luego, la que sigue, ven que en este caso es, en todos los casos en realidad anteriores, es importante subrayar o estar muy claro sobre cuál de las cuatro transformaciones en el plano se está tratando. En este caso era una reflexión. En la anterior a esta era una homotesia centrada en el origen. Vamos a ver la que sigue. Dice, se realiza la traslación, o sea, ahora vamos a realizar una traslación del mismo triángulo ABC paralelo al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y, en 5 unidades hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de uno de los nuevos vértices? Entonces, lo que vamos a hacer es una traslación de 5 unidades hacia abajo. Y nos preguntan cuáles son las coordenadas de uno de los nuevos vértices. En este caso en específico no nos están preguntando para uno en concreto de los vértices, sino que nos dan diferentes opciones y nosotros tenemos que ver de esas cuatro cuál corresponde a las coordenadas de un nuevo vértice. Entonces, las coordenadas originales A, B, C, vamos a escribirlas acá, es para A ya lo habíamos escrito que es menos 3,1. Para B la coordenada es menos 1,1. Y para C las coordenadas son menos 2,3. Entonces lo que vamos a hacer es una traslación de 5 unidades hacia abajo. Entonces, si son 5 unidades hacia abajo, tengo que restarlo en las Y. La X se mantiene exactamente igual. Entonces, el punto A' va a tener coordenadas menos 3,1 menos 5. El punto B va a tener coordenadas menos 1,1 menos 5. Y el punto C va a tener coordenadas menos 2,3 menos 5. Vean que en todas, obviamente, estoy restando el 5 porque va hacia abajo. O sea, la traslación es que el triángulo, este triangulito que tenemos aquí va a bajar, ¿verdad? En el plano cartesiano, el triángulo va a bajar 5 unidades eh, cada uno de los puntos. Y ahora, ¿por qué realizo la traslación para los tres puntos? Porque es que en el enunciado del ejercicio no nos dicen en ningún momento en específico para cuál punto, como si se hacía en el ejercicio 3 que me decían para el punto A o en el ejercicio 2 que decían para el punto C. En este caso no me dicen para cuál de los tres lo debo hacer. Entonces hago los tres para ver en cuál de las respuestas está. Entonces A' va a quedar con coordenadas menos 3 y entonces 1 menos 5 es menos 4. Luego B tendría B' tendría coordenadas menos 1, menos 5, menos 4. Y luego el punto C' tendría coordenadas menos 2,3 menos 5 sería menos 2. Y entonces vamos a ver cuál de todas esas coordenadas está en las opciones. 1,1 no corresponde a ninguno, 3, menos 4 no, porque aquí lo que tengo es menos 3, menos 3,2 no es ninguno, menos 1, menos 4, sí, efectivamente, esa es la que andamos buscando, que esta sería esta que tenemos aquí. Ok, luego vamos a realizar el número 12. Dice, considere la información de la siguiente figura que representa una transformación del cuadrilátero ABCD con respecto al punto E. Entonces, con respecto al punto E, se hizo una transformación de este cuadrilátero y lo que resultó es este otro cuadrilátero que vemos aquí, A', B', C', D'. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la transformación que corresponde al cuadrilátero ABCD? O sea, ¿cuál de las transformaciones se hizo para que al final resultara esta figura que tenemos acá? Entonces, como tenemos un punto sobre el cual se hace eh, la transformación, entonces solo caben dos opciones en las que se usa un punto. Puede ser o una rotación
o una homotesia. Entonces las otras, reflexión y traslación, de una vez se cancelan. O sea, esas no pueden ser, se descartan, ¿verdad? Entonces, ¿es una rotación? Sí, vea que en realidad la figura está como un poco rotada. Entonces, efectivamente, esto es una rotación. Ahora, ¿por qué termino de descartar que sea una homotesia? Porque nosotros podríamos unir el punto B con E, que es el centro de la homotesia, bajo el supuesto que sea una homotesia, B con E, y luego unir B' con E', perdón, con E, y vean que no están alineados. Este punto B con B' deberían quedar alineados con E, y no están alineados, o sea, no están sobre una línea, de tal manera que, por ejemplo, por aquí quede B, E y B', o que pase B, B' y E por aquí, o sea, no están alineados. Por lo tanto, ya con solo eso, eso no es una homotesia. Entonces queda descartado y la opción correcta es que eso es una rotación. En el que sigue, el número 13, entonces dice, considere los datos de la siguiente figura que representa una homotesia del triángulo ABC con respecto al punto N. O sea, N es el centro de la homotesia. Entonces dice, ¿cuál es la razón de proporcionalidad K del triángulo A', B', C' con respecto al triángulo ABC? Entonces lo que hay que determinar es cuál es la constante de proporcionalidad de este triángulo con respecto a este. Entonces vean que en realidad se redujo, es una reducción. Por lo tanto, como es una reducción, tiene que ser menor, el valor absoluto de la constante K tiene que ser menor que 1. Entonces ya puedo descartar la opción A y ya puedo descartar la opción C, porque es 2 y menos 2 y el valor absoluto en ambos casos es 2 y eso es mayor que 1, entonces esa no es. Ahora, ¿cómo lo determino? Entonces en este caso, aquí podemos determinar la longitud de este segmento. 1, 2, 3, 4. Este segmento mide 4 y este mide 1, 2, mide 2. Entonces, lo que hacemos es este con respecto a este, o sea, 2 entre 4. Y 2 entre 4 lo simplificamos como un medio. Ahora, aquí viene un dato muy importante y es, vean que estoy obteniendo un medio. Y es determinar si un medio es o positivo o negativo. Entonces, ¿qué determina que sea positivo o que sea negativo? El tipo de la homotesia. Recuerden que el tipo de homotesia. ¿Por qué? Porque si era mayor que cero es una homotesia, la constante K es mayor que cero es una homotesia directa. Y si la constante K es menor que cero es una homotesia inversa. Ahora, en este caso, viendo la figura y viendo el centro de la homotesia, esta línea me dice que la figura homotética con respecto a la figura original están de lados opuestos. Entonces, como están de lados opuestos, eso es una homotesia inversa. Y como es una homotesia inversa, la constante K tiene que ser menor que cero. Por lo tanto, la respuesta correcta es que esto es menos un medio, o sea, la opción D. Y finalmente, eso sería la clase por el día de hoy. Espero que haya sido de provecho y espero que estén muy bien. Gracias.